días para todos. ¿Cómo están? Comenzamos hoy la cuarta instancia, el cuarto encuentro en este ciclo internacional sobre, de capacitación sobre argumentación y debate. Les vamos a pedir a quienes puedan tener los micrófonos encendidos que se silencien y, por supuesto, si surge alguna cuestión, alguna pregunta, lo puedan activar. Veo ahí que Mauricio tiene activado el micrófono y quizás alguna persona más. Hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Margarita Bonet de España. Margarita es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora titular de Derecho Penal. Se habrá que argumentar ahí, ¿no? Y además tiene una amplia trayectoria en todo este mundo de los torneos de debate en distintos formatos. De hecho, ella es coautora del libro Argumentación y Debate, en donde también plantea distintas herramientas, estrategias y explicaciones acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con el debate como práctica y también el debate como parte de un proceso educativo, porque también todo esto es un proceso educativo y este ciclo es parte de eso. Con Margarita, además, a mí yo le tengo un especial afecto porque Margarita fue una orientadora muy importante en todas estas cuestiones cuando yo estaba también profundizando, investigando sobre la aplicación de estas cuestiones de los torneos de debate. Tuvimos varias charlas con Margarita sobre esto y fueron muy útiles. Y así que desde ya te agradezco mucho, Margarita, por eso. Y además Margarita fue en nexo también con Fernando Tincopa, que Fernando también está presente por ahí, creo que está por ahí, Fernando de Tincopa de Perú, que tanto nos asesoró Fernando desinteresadamente, y le agradecemos muchísimo también a Fernando todo el apoyo, y que fue a través también de Margarita ese nexo. Así que para nosotros es un placer contar contigo, esta vez en calidad de capacitadora, de expositora en este ciclo. La mecánica de este encuentro, y ya te doy la palabra, simplemente es una aclaración previa para los participantes, va a ser un modo conversatorio. Con Fernando planificamos algunas preguntas como disparadores para hacerte, Margarita. Sí. Y en función de esas preguntas, armar la primera parte de esta exposición. Ahí veo que Fernando compartió la cuestión para las preguntas. Y luego abrir esto a un conversatorio, digamos, a una cuestión más distendida, digamos, que también los docentes puedan preguntar o amplificar algunas cuestiones. Así que bueno, esa es un poquito la propuesta, y ya me dejo yo de hablar y damos la palabra a nuestra protagonista hoy, por lo menos para que te presentes también, Margarita, o que digas algunas palabras preliminares, antes de que te hagamos las preguntas. Sí. Hola a todos. Muchas gracias por contar conmigo en estos talleres de preparación del primer torneo nacional de debate de Uruguay. Estoy muy contenta de que al final aquellas conversaciones en las que Horacio me contactó sin saber quiénes éramos el uno del otro, pues se estén pudiendo materializar aquellos sueños de intentar utilizar el debate como herramienta de aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues estoy muy agradecido. Fui yo la que pidió que fuera un poco así de preguntas, en lugar de estar yo con un PowerPoint explicando lo que a mí me parece, lo que fue una experiencia vital para mí, de la que aprendí mucho y que tuvo consecuencias positivas también para mí, no solo como docente, sino como persona, ¿no? Y bueno.
y por eso creí que entre docentes nos entendemos bien, porque en definitiva yo no soy ahora mismo una formadora de debate, digamos, al uso, sino que, como se ha dicho en mi presentación, pues soy una penalista. Pero por cosas de la vida, hace unos años había interés por parte del alumnado universitario en introducirse más en el mundo del debate y empezamos de una manera así como un poco tonta, con el debate tradicional y acabé montando junto a otros compañeros pues lo que es un grupo de debate y argumentación universitario. Pero a raíz de de este grupo de debate, una de las formas de financiación, y porque la Universidad Autónoma tiene un departamento específico de relaciones con secundaria, y propusimos propusimos actividades para alumnado y luego también para profesorado de secundaria y hasta primaria. Y a partir de aquí aprendimos todos, porque esto fue fruto del encuentro, entre otros, con Fernando Tincopa en el 2016 en Córdoba, que fuimos al CEMUDE de Córdoba, en España, y a partir de allí se nos abrió como un mundo muy interesante, ¿no? Y en el que yo he aprendido mucho de toda esta juventud. Y bueno, y si puedo ayudar, pues encantada de la vida. El mundo del debate tiene estas cosas, ¿no? Ahora estamos aquí conectados desde varios países, hablando de nuestras experiencias y deseando con algunos encontrarnos personalmente y con otros pues reencontrarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, con Fernando hemos coincidido en diferentes lugares del mundo y tenemos pues experiencias tanto de debate como de juzgar debate, como de que nuestros equipos debatan, como de debatir nosotros, como de conocer a otros profesionales muy interesantes de los que hemos aprendido, y todo eso, pues después de un mundial, acabó en este libro que está escrito. Yo soy una de las viejas del lugar del libro, porque la mayoría, como se puede ver en el libro, hay versión digital, pues son debatientes o ahora exdebatientes, ¿no? Con lo cual salió muy fluido. Y ya está, ya me he presentado. Lo que me queráis preguntar, estoy dispuesta. Si veis que me enrollo, pues me cortáis. Porque, claro, de debate, estos casi 10 años que estuve con las cosas de debate, pues da para hablar mucho. Sí, y es muy rico para aprender nosotros de toda esa experiencia. También está Fernando allí, con quien elaboramos las preguntas y que Sí. también ahora Fernando está compartiendo un poquito como para organizar esta primera parte, pero no tampoco para hacerlo acartonado ni nada, simplemente No, para como darle un pantallazo de preguntas sobre algunos tópicos y después sí que se abra ahí. sí. ¿No? Bueno, tenemos dos tipos de preguntas, algunas que están pauteadas, digamos, y ya arrancamos, sin más. Fernando, si querés decir alguna cosa también, que Fernando está ahí también presente, y que naturalmente también. No pasando tanta calor como yo, pero bueno. Ah, bueno. Claro, porque allá, bueno, en Barcelona, qué divino Barcelona, por favor. Bueno, no me hagas hablar porque, bueno, me viene la nostalgia. Bueno, primera pregunta, ¿cómo percibes que se enseña debate y pensamiento crítico en la actualidad? ¿Y qué hubiese querido la Margarita estudiante que algún profesor le enseñara? Bien. Hola, Fer, que ya te veo. Pues, a ver, ¿cómo lo percibo? Yo creo que hay dos formas de enseñar debate y pensamiento crítico, dos grandes formas. Una forma en la que están insertas, pues digamos, universidades privadas españolas, ¿vale? Y algunos colegios
privados. La verdad es que en España el debate en secundaria se hace poco y en Cataluña menos, y el formato. Y luego hay una forma de enseñar debate para ganar las competiciones de las diferentes modalidades. Esa es la forma en que yo creo que no se debe enseñar, porque, hombre, claro que a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero aquí no se trata de ganar, sino de sacar otros beneficios. Y una forma que yo creo que es más latinoamericana de practicar el debate, pues porque lo que he aprendido pues es de queridos amigos chilenos y peruanos y mexicanos, etcétera, amigos y amigas que saben mucho de debate, que es una manera de enseñar el debate en el que no solo te enseñan a ganar, sino que se trabaja más desde que el debatiente sea consciente de lo que está aprendiendo, o sea, de la estructura del discurso que hace, de por qué la hace, de cómo estructurar un tema, de estar atento cuando escucha, no solo que tiene que atacar por dónde tiene que atacar formalmente, sino materialmente, si tiene que atacar pues, en las afirmaciones, si tiene que atacar en los razonamientos, si tiene que atacar en las evidencias, y además estudiando los temas, no solo estudiando los temas sin entrar en ellos con una cierta profundidad, pues porque no te interesan, porque esos temas solo te interesan para debatir. Entonces, yo creo que hay estas dos maneras de enfocar el mundo del debate. Tú tienes un grupo de debate solo para ir a competiciones y entonces preparas esas competiciones, y tienes un grupo de debate que es algo más que un grupo de debate que se prepara para esas competiciones, porque en las competiciones no solo es cuando ganas, sino cuando conoces a otra gente de otras universidades, de otros colegios, otros formadores, de otros países, y entonces ves otras realidades, ves otras formas de entender el debate, y ahí es donde puedes aprender mucho e intercambiar experiencias. Y también ves cómo se lleva a cabo pues ese pensamiento crítico. Espero haber respondido más o menos. En estos segundos grupos de debate, más acostumbran a hacer más cosas que ir a competiciones, ¿no? Acostumbran pues, a hacer formaciones para colegios gratuitamente o con un pago simbólico, como por ejemplo hacíamos nosotros. También acostumbran pues, a ir a otras formaciones, hacer pues, ¿cómo se dicen? Hay estancias, ¿no? Por ejemplo, los portugueses montan como campamentos muy asequibles de precio, y entonces practican las temáticas, pero también el turismo, pero también las estructuras, y en inglés, además los hacen en inglés, y bueno, yo estuve en 2 de ellos y hacían como mini competiciones, pero estas que era igual, no ganabas nada, ¿no? Y la verdad fue donde más aprendí con el inglés. Yo que soy de raíz germánica, o sea que es muy interesante todo. Bien. ¿Te parece que he contestado la pregunta, Horacio? No, bien, bien, esto es, yo Sigo. creo que es muy importante. Yo me entraría a meter a opinar, porque ya de por sí ya el planteo entre esas dos formas ¿no? de plantear el debate, o un debate orientado solo para ganar y un debate más amplio, que tenga otras características de conciencia de lo que se está haciendo, de aprendizaje, de pensamiento crítico. Esa diferencia creo que establece algo muy importante, pero no voy a opinar yo sobre eso. Pero yo sí, mira, yo voy a opinar yo sobre mi propia experiencia, que es el grupo que montamos, que era el GAT-UAB, o sea, el grupo de argumentación y debate. Entonces nosotros hacíamos un montón de
un montón de actividades, o sea, tanto debate académico, tanto ayudar en una asignatura que nosotros tenemos que se llama Instrumentos para el Estudio, pues se introdujo el debate, hay una liga catalana un poco así, bueno, con unas reglas muy raras, y empezamos por ahí, pero también hicimos cursos de verano para alumnos de secundaria. Entonces, bueno, teníamos un abanico de actividades. Empezamos con el inglés, con el BP, el formato académico, el BP, hasta miré el Worlds porque algún profesor, una directora de un colegio de un instituto de secundaria, pues quería que le ayudáramos a montar una primera liga, y yo le dije, vale, esto está muy bien, pero tienes que entrar en contacto con los países latinoamericanos que trabajan este formato, el World. Vale. Esto con la pandemia quedó un poco en suspenso. Y entonces, pues cuando pasaba alguien importante por España, por Barcelona, intentábamos traerlo, hacer sesiones de formación. Teníamos un psicólogo especialista en lenguaje, comunicación no verbal, que nos regalaba las sesiones y tal. De esta manera, había estudiantes que no eran estudiantes brillantes, porque todo el mundo se piensa que los estudiantes de debate son estudiantes súper brillantes, es verdad, hay estudiantes que son muy brillantes, pero hay otros que son estudiantes que tienen dificultades, pero que se apuntan a esto por el atractivo de discutir, de intentar hablar, presentar mejor las exposiciones en clase y cosas así. Pero luego se integran en el movimiento este de intentar buscar fondos, porque en debate lo de buscar fondos es lo peor, y de intentar ir a competiciones, conocer a otra gente y estas cosas, y hace que se empoderen, ¿no? Entonces, en el GAC, claro, como yo soy penalista, me tocó a mí, me cayó a mí el tema, me cayó sin quererlo ni beberlo, me vi metida en esto y acabé, como soy muy germánica, acabé montando el grupo con apoyo de la facultad y esto. ¿Qué pasa? Que empezamos a ganar cosas, ¿no? Y entonces, esta doble corriente de la primera pregunta, como sabe Fernando, que los conoce, se vio en el mismo grupo, porque lo sabía que solo querían debatir para ir a competiciones para ganar. Y llegó un momento en el que yo como tenía que... claro, el debate absorbe mucho y entonces tenía que volver a hacer mis cosas de penalista, ¿no? O sea, digo, bueno, yo ya he puesto en marcha este grupo, lleva más de 5 o 6 años funcionando perfectamente, pues que lo lleve otro, y tenía alumnos implicados. Pues el sector, cuando yo dije, bueno, esto lo voy a dejar, que lo haga otro, que me suceda, pues porque no se pueden hacer, a mí no me cuenta para el currículum para nada, no puedes estar todo el día con el debate, y ganó, digamos, se abrió esta escisión, y los que solo querían debatir BP para ir a ganar, porque ellos lo veían de esta manera de que te aprendías las plantillas y tal, se quedaron con la dirección del grupo. Y ahora, entre la pandemia y esta manera de ver las cosas, pues, digamos, hemos perdido ese talante de estar en contacto constante con grupos que hacen cosas, ¿no? Por ejemplo, las cosas estas de secundaria, como nosotros no sabíamos, pues gente de Chile nos ayudó, gente de México nos ayudó, nosotros ayudamos a gente de Murcia, hicimos como un contacto. Todo esto se ha perdido. Vale. Sé Una que cosa, ganan cosas. o sea, una cosa, Margarita, que nos interesa a nosotros es justamente rescatar el valor del debate desde lo educativo, ¿no? Naturalmente Claro. la competición es una instancia, pero por eso también hacer estas capacitaciones y otras instancias de materiales, en fin, porque lo importante es el proceso, ¿no? En ese sentido, la segunda pregunta que nosotros habíamos preparado con Fernando ya tiene que ver con cuestiones de aprendizaje de la estructura argumentativa, ¿no? Entonces aquí la segunda pregunta que te queríamos hacer es, ¿cuáles son las estructuras argumentativas básicas que debería reconocer todo alumno de debate? Bueno, yo creo que
para todas las tipologías de debate, para todas las tipologías de debate, y ahora que se están empezando, tener clara la regla ARE, o sea, afirmación, razonamiento, evidencia, esa es imprescindible, la regla ARE. O sea, y es imprescindible no solo que la utilicen o que que hagan hacer este esfuerzo de reconocerla y de reconocerla en tu discurso y entonces implementarla y hacer el esfuerzo de mirar si el discurso ajeno tiene esta área. Luego, en esta regla ARE, integrar la regla de los 3 porqués, la estructura de los 3 porqués, es decir, cuando tú estás en el nivel del razonamiento, ARE, afirmación, razonamiento y evidencia, cuando estás en razonamiento, para estirar el razonamiento, hacerte el efecto espejo, o si se trabaja en grupo, que lo bueno de los equipos es que se lo pregunten en la preparación ellos mismos. El uno, aprender a hacerlo preguntándoselo los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezar con 3 y acabar con 5. Es la manera de estirar. De estirar. Y a cada por qué añadirle una evidencia. Yo creo que esto es lo básico. Quizás, Margarita, podrías profundizar un poquito más en esta regla ARE, digamos, para que los docentes les quede un poquito más claro de cómo es ese proceso, sobre todo pensando en la práctica. Sí, a ver, por ejemplo, si pongamos una pregunta de debate así, pues un poco para adolescentes, ¿no? Dices, pues, esta casa cree, lo haremos en formato BP, ¿eh? Esta casa cree que Batman es el mejor de los superhéroes, ¿vale? Por tanto, un equipo tiene que afirmar que Batman es el mejor de los superhéroes y el otro que no es el mejor de los superhéroes. Esa será la afirmación. Pero luego tienen que razonar el porqué. Y tienen que buscar los porqués más importantes. Porque Batman sobre qué otros... entonces hay que, digamos, buscar los motivos por los cuales se superpone a los otros seres. ¿Vale? Cuantos más motivos encuentres, mejor. Entonces, normalmente la regla ARE se desarrolla en forma en el razonamiento en forma de escalera, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante que cuando se hace BP se aprende a hacer de una manera muchísimo mejor, que es al responder a la pregunta, porque nos viene marcado por el sorteo si tenemos que responder afirmativamente o negativamente, ahí para poder desarrollar el argumento lo que va muy bien es enmarcar lo que dicen los anglosajones, el framing, es decir, cuál va a ser el campo de juego desde el que tú vas a desarrollar las premisas, desde las que tú vas a desarrollar esos argumentos. Claro, solo con la regla ARE ya tienes para jugar mucho en el nivel básico, porque primero al contestar si sí o si no, tienes que decir, a ver, es el mejor porque ¿cuántos superhéroes hay? Y entonces hay que poner el campo de juego. Estos superhéroes hacen esto y esto y esto y esto, por lo tanto, nosotros que hacemos nuestro superhéroe que hace XXX es mejor, porque cuando hace XXX esto, lo otro, lo demás allí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la regla ARE, la estiramos en cuanto al razonamiento con
lo que se llama la regla de los 3 porqués, y al empezar, en lo que tienen que pensar antes de construir el razonamiento es en el framing, es decir, en qué circunstancias enmarco yo la respuesta, ¿vale? Sin que eso se salga del enunciado de la pregunta. Claro, he puesto un enunciado muy abierto y de superhéroes y tal, ¿no? Que es lo que puede ir mejor, pues por ejemplo, para empezar a debatir con chavales pequeños. Nosotros cuando tuvimos a chavales pequeños, una de las mociones que les poníamos era una pregunta sobre Chin-Chan, el dibujo este animado que veían todos los adolescentes y que iba enseñando, ¿no? Y que era desobediente, etcétera, etcétera, ¿no? Si era un modelo a seguir o no era un modelo a seguir. Entonces, claro, lo que tenían que hacer era esto, enmarcar la respuesta, afirmar, desarrollar los porqués y evidenciarlo. Es decir, ¿qué quiere decir la evidencia? Aquellos como cuando la modalidad del debate es un debate que se puede preparar, como en Words, que tienes tu material a la disposición, pues la evidencia está en todo aquello que tú has estudiado, en los datos, en los autores, en las estadísticas, en lo que sea. Y ahí es donde acoplas la evidencia. Y por último, una manera de que luzca o de rematar eso es lo que los anglos se llaman, los anglosajones llaman el impacto, que está muy de moda en el formato británico, pero yo creo que se puede llevar a todas las categorías. Es decir, bueno, vamos a ver. Y esto es importante y trasciende porque puede pasar esto, ¿no? Es decir, claro, es importante que Batman sea el mejor porque con Batman van a salir beneficiados de esto los colectivos minoritarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que se llama impactar por la incidencia en grupos, el impacto. O sea, explicar eso que puede beneficiar en la realidad, qué beneficios podrían traer, qué ejemplos están. O cuando se está escuchando a la parte contraria y se quiere detectar qué es lo que está pasando, el ARE también nos sirve, para detectar qué partes de su argumento le fallan. Si le falla ese contexto, ese marco, no se entiende dónde están las afirmaciones hechas, si no tiene realmente, no está explicando unos porqués, sino que es tautológico, ¿no? Es el mejor porque tiene las mejores armas, vale, pero tienes que explicar por qué esas armas son las mejores, o por qué es bueno tener armas, ¿no? Porque es bueno tener que sea un superhéroe con armas, ¿sí? Porque claro, si es un superhéroe con armas y resulta que va matando a gente, pues igual no es tan bueno, ¿sí? Y frente a otro superhéroe que mata menos, pues puede estar mejor, ¿no? Que no mata para salvar, ¿sí? Y ahí puede estar el impacto también, después, cuando acabe. No sé si me he explicado suficientemente bien. Sí, ha sido muy claro, Margarita. O sea, es que yo creo que hay muchas estructuras, ¿eh? En el libro pusimos unas cuantas básicas que fui aprendiendo, sobre todo porque la compañera que patrocinó el libro dijo, solo te pongo una condición, y es que el libro tenga dibujitos de los que tú haces. Yo como tengo la mente PowerPoint, ¿no? O sea, he querido así siempre. Entonces, claro, hice los dibujitos, pero yo creo que solo explotando el ARE con estos
con estas tres cosas, el ARE clásico, en el razonamiento, la regla de los tres porqués. Yo creo que en este nivel con 3 porqués ya va bien. Y buscando el impacto y el contexto, yo creo que con eso se puede ir a todas partes. Porque no solo sirve para construirte tú, sino para hacer el efecto espejo cuando se está preparando. Porque aquí lo importante no es solo que los alumnos por sí mismos ya utilicen estas plantillas para construir sus argumentos, sino que las pongan a prueba. Y como normalmente trabajan en equipo, cuando es una modalidad como estas que se llevan los temas preparados, se llevan preparadas también las contrapartes, ¿no? Y esto es muy importante en la vida, poner a prueba lo que tú estás diciendo. Exacto. Es la técnica del llamado efecto espejo, que por eso hay tanto aprendiz de jurista en el mundo del debate, porque claro, los juristas, ¿qué es lo que hacemos? Defender, pero claro, para probar si defendemos bien o si atacamos bien, tenemos que ir cambiando siempre de gorro, ¿no? Acusación, defensa, acusación, defensa. Por eso el debate para derecho va tan bien, ¿no? Pero claro, va bien para todo. Sí, hay una cosa, Margarita, que es muy importante de lo que decís, es que siempre en la preparación del debate, no solamente uno termina aprendiendo de la posición, de la postura que le ha tocado debatir, sino del tema en su globalidad, porque aprende de las dos posturas, ¿no? Entonces eso, en ese sentido, es muy importante. Pero no solo pero perdona que te interrumpa, no solo de las dos. Porque de las dos puede ser que tú digas, y yo creo que aquí Fernando va a estar sabe más que yo, pero por ejemplo en el debate que lo llevas más preparado y tú vas a un torneo y sabes que el tema del debate en genérico pues puede ser, por ejemplo, cosas de desigualdad, ¿no? Pues cosas del crecimiento económico, la desigualdad, los bosques o cosas así, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que tú sabes que vas a estar todo el torneo con esa pregunta tan amplia y que te vas a ir cruzando con otros equipos. Con lo cual, tienes que llevar preparadas varias líneas de argumentación en cada lado. O sea, no solo es que hay una posición a favor y una posición en contra, sino que hay varias maneras de defender el a favor y varias maneras de defender el en contra. Claro. Tiene toda su riqueza y bueno, y también esta es parte del juego, ¿no? Parte de la dinámica de aprendizaje también de todo esto, ¿no? Claro. Hay una pregunta que también habíamos pensado en Sí. hacerte sobre la tipología de las emociones, los tipos de emociones. En concreto, voy a leer la pregunta que está ahí en la diapositiva. ¿Cuál es la tipología de emociones? O sea, ¿cuáles son los tipos de emociones? ¿Y por qué saber el tipo de emoción que debatimos supone un diferencial importante para el debatiente? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos tipos de emociones y por qué importa saber no solamente de la emoción en sí, sino del tipo de emoción que estamos debatiendo? ¿Del tipo te refieres del tipo por temática o del tipo por estructura? Más por estructura, ¿no? Valorativas, ¿no? De hecho, distintos tipos de emociones. Va por ahí, ¿no? Ya, a ver, yo creo que esto cuando avanzas más te sirve para, sobre todo en las modalidades que no tienes mucho tiempo para preparar, te sirve para sacar la plantilla, ¿no? Para sacar la plantilla de cómo llevar a cabo pues esas mociones de valores, ¿no? Entonces, y eso te da ventaja frente a otros que van improvisando. Esto, ¿qué ventaja tiene? La identificación de los tipos de emociones, una, te centran el debate, ¿vale?
te centra en la estructura que tú tienes que reconocer en tu archivo mental para poder desarrollar tu línea y para poder también saber qué es lo que tienes que buscar cuando los otros equipos o el otro equipo, depende de la modalidad de debate, estén hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces, si tú dices, bueno, esto lo han planteado, pero a veces, ya cuando se pasa a otros niveles, los mismos debatientes pueden transformar un poco la moción. O sea, hay dos corrientes. Hay gente que es muy academicista con el tipo de moción y hay gente que no es tan academicista. ¿Cuáles son esos tipos de emociones? Pensando para quien no conoce esos tipos de emociones. ¿O podrías mencionar algunos? O por lo menos como los planteás vos en tu libro, digamos, Sí, y para compartir esa información también con los sí. docentes. Y... Para que no... déjame déjame que las busque para que no me... para que no me líe yo. Pero yo creo que no hay que afrontar la moción. Vale. Te refieres a las mociones a las mociones valorativas, las mociones políticas, las mociones de hecho, las mociones de actor, las mociones sectoriales o de área, ¿no? Si son temáticas, si son mociones de actor, ¿qué es una moción? A ver, las valorativas son las clásicas. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Vale? Las de actor son las que te obligan a ponerte en el lugar de alguien, de un personaje. ¿Vale? Por ejemplo, esta casa, siendo Trump, haría lo que sea. ¿Qué pasa ahora con Trump? Que tiene estos papeles, ¿no? Pues pon que tiene estos papeles que se los ha llevado a la Fiscalía. Pues pon una moción de formato parlamentario británico, podría ser. Esta casa, siendo Trump, haría una declaración asumiendo su responsabilidad. Entonces, tú tienes que, en las mociones de actor, tú tienes que montar la argumentación como si fueras el personaje, no la tuya, no lo que tú crees o el equipo haría a favor o en contra, sino lo que harían con las características de ese personaje. ¿Sí? Esta es la principal. Y luego están las políticas. Las políticas suelen suelen llevar al planteamiento de unas acciones públicas, normalmente públicas o privadas. Y entonces ahí esas permiten desarrollar un plan de acción. Últimamente, los últimos contactos que yo tuve no se dieron muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser esta casa, es decir, este gobierno, este gobierno subvencionaría el reggaetón feminista. Este podría ser, ¿no? Y ahí puede haber una discusión sobre si esa moción es o no, requiere o no un plan de acción. ¿Vale? Por eso, el último año que estuve un poco más puesta en ello, no les gustaban las de los planes de acción, porque tienes que desarrollar como toda una política, normalmente son políticas públicas. Pues, por ejemplo, sobre el uso del agua, ¿no? Sobre el uso del agua, sobre el uso de los bosques y tal. O sea que básicamente las hay, que son valorativas, yo las reduciría a tres. Las valorativas,
que es el clásico de la filosofía, bueno o malo, ¿vale? Se pueden resolver por principios, y luego las de actor, que son las que colocan al equipo en el papel de un personaje, ¿vale? Que puede ser real o puede ser Batman, ¿vale? Y, por ejemplo, esta casa, siendo Batman, pues no utilizaría la fuerza, ¿no? Y luego las que requieren un plan de acción. Sobre las clasificaciones de emociones, por eso digo, no hay... yo creo que los hay que son muy academicistas y dicen, bueno, son estas 5 y estas 5 necesitan estas plantillas. Pero yo creo que no hay que ser tan academicista, es cuestión de reconocerlo y adaptar esas plantillas y esas estructuras que tú ya tienes en la cabeza, ¿no? Claro, esto pensando más en la modalidad BP, que tú llevas temas preparados, que es lo que tú preparas, no son las mociones concretas, que no las sabes. Tú preparas bloques temáticos de conocimiento y ensayas estructuras de argumentación y contraargumentación, ¿vale? Claro, Y, o sea, en este caso las mociones sí las conocen los participantes de antemano. Bueno, salvo alguna impromptu que la van a conocer allí, pero la moción la moción, el específica, tema sí que ya la moción ya la conoces, con la lo cual ya a ver, tienes mucho más tiempo para pensar cómo afrontarla, porque no es una cosa súper matemática, ¿eh? no, Sobre nos queda todo la nos diferencia queda- entre las que requieren plan de acción y las que no requieren plan de acción. sí, nos queda clarísimo, creo, por lo menos en este primer intercambio, que hay formatos a los que es posible acudir, pero también sin reducir la cuestión del debate al formato, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del estudiante, también nos preocupa, y también con Fernando pensamos en hacerte algunas preguntas sobre cuáles crees que son los retos y obstáculos más comunes en los estudiantes, o para los estudiantes, en el proceso de aprendizaje de debate, ¿no? ¿Cómo lidiaste con esas situaciones? Y desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué crees vos que son los retos y los obstáculos más comunes? También pensando en el tema del aula, el tema que aquí en el público hay docentes, hay inspectores nacionales, y en la práctica concreta también pueden encontrarse con dificultades, con obstáculos, con retos, bueno, que sería bueno también aprender de tu práctica. A ver, yo creo que cada debatiente es un mundo, ¿vale? O sea, en esto del debate a veces se apunta gente que son los que siempre hablan, los que siempre se piensan que tienen la razón, y entonces el problema que se suele tener con estas personas es decirle, vale, aquí no se trata de lo que tú opines, ¿vale? Sino que lo que tú tienes, el sentido de lo que tú tienes que opinar te viene dado por el sorteo. O sea que no nos interesa aquí tu opinión, ¿vale? Lo personal. Otra cosa es que debatas según tus principios personales. Es decir, yo creo que el reto para los formadores es formar debatientes con principios. O sea, que tengan sus principios, sus cosas que no van a hacer, pero no porque digan, bueno, no, es que yo si me ponen una moción sobre, por ejemplo, el sexo en la adolescencia, pues no la voy a hacer porque yo creo que no hay que tener sexo en la adolescencia. No, oye, aquí es un juego y como tal has venido a jugar y tienes que ponerte en la posición de si te toca defender que sí, de cómo lo harías, ¿vale? O sea, no se trata de yo siempre tengo la razón,
sino que yo tengo que razonar. Aquí está el cambio. Porque suelen apuntarse estos que siempre hablan, que siempre lo saben todo y tal. Luego, a veces arrastran o a veces se apunta gente que, esta es mi experiencia, que no son súper buenos estudiantes ni casi nunca hablan, pero precisamente porque son conscientes de que casi nunca hablan y les gustaría, quieren hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, estos se fijan muchísimo más en la estructura porque la estructura les ayuda. Y ahí, ¿en qué hay que ayudarlos? Hay que ayudarlos a darles seguridad al hablar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de darles seguridad al hablar? Aparte de estudiar un poco de comunicación no verbal, ¿vale? Y digamos, los trucos para que no se nos vean nerviosos, estas cosas. Hombre, practicar en un escenario lo más parecido posible al que te encontrarás cuando debatas. O sea, con gente delante, con los equipos, simular. Con que te hagan preguntas, pero todo dentro de unos principios. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se nos apunte, lo digo porque yo he tenido tuve un par o tres de casos a nivel universitario, que se apunten alumnos que les encanta esto del debate, pero que tienen un miedo patológico a hablar. Y ahí fue cuando este psicólogo, pero miedo de no poderse presentar ellos, es decir, a venir al aula a ver qué es lo que hacíamos el grupo de debate y no poder decir, no, soy menganito del curso tal, porque se les caían las manos. Entonces, ahí a nosotros nos ayudó mucho tener esta persona especialista, era psicólogo especialista en comunicación no verbal, un poco de formación y además de seguimiento, porque os puedo asegurar que estos estudiantes lo superaron y al final una de ellas, por ejemplo, acabó siendo, pero estas casi se nos desmaya el segundo día, que estábamos en plan en el aula hablando sobre qué íbamos a hacer y se estaban presentando, casi se nos desmaya. Y esta chica pues acabó siendo la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Laborales de España. O sea que, y luego teníamos otro estudiante que no lo parecía, además, a veces nos engañan, porque este estudiante era un chico un poquito mayor que los otros y cuando lo conocí, este estudiante resulta que había estado en la guerra de Afganistán porque se fue de voluntario. Lo teníamos allí y se ponía muy nervioso. Bueno, pues con paciencia, con un buen asesoramiento y lo adelante y ahora pues ejerce la abogacía tan tranquilamente, se pone su toga, va a los sitios y todo esto. Sí. Creo que ¿cómo lidió con estas situaciones? Yo creo que podía haber lidiado un poco mejor, ¿no? Sí, no lo sé cómo lidié, pues intenté aconsejarme, pero claro, ¿qué pasa? Que yo, que yo soy penalista, a clase de penal, y muchas de estas cosas las hacíamos, yo las hacía intuitivamente. Entonces, a la vez que yo ando un grupo de personas, o varios grupos en realidad, porque estás haciendo actividades multinivel, eh, pues claro, todas estas rencillas de los rollos que tienen entre ellos, yo no lo supe controlar bien. Y entonces me rebotó a mí. Pero supongo que en esto los profesores de secundaria, como no solo transmitís conocimiento, sino que lo que hacéis es educar, lo tenéis más presente, ¿no? Pero los profesores universitarios no estamos formados, al menos en España, para este tipo de conflicto, ¿no?
en el aula. Nosotros vamos de un sitio a otro, soltamos el rollo. Claro que conocemos a nuestros estudiantes y tal, pero partimos de que son mayores de edad. De hecho, a mí me plantearon más problemas de relación los alumnos universitarios que no los otros. Y ya con esto acabaré la respuesta a esta pregunta. Y un aspecto que hay que tener muy en cuenta son las diferencias en los roles de género. Hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque además esto se nos quedó en el tintero, íbamos a sacar un libro que era Debate y Género, pero vino la pandemia y se desmontó el GAT y al final no lo llevamos a cabo. Pero a las chicas les cuesta, a la mayoría de las chicas, les cuesta mucho introducirse, hablar. O sea, tardan más en hablar porque se sienten más inseguras. Y en cambio los chicos sueltan lo primero que se les pasa por la cabeza, la primera barbaridad que se les pasa por la cabeza. Son como más desvergonzados en este sentido, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta para estar pendiente de que los chicos no monopolicen, ¿vale? Porque si no, las chicas no hablarán porque dirán, como ellos lo hacen tan súper bien, yo tengo que estudiar muchísimo más para poder hacerlo como lo hace este. Total, a veces las formas, la seguridad al hablar, nos engañan. Y lo que tienen que aprender es que eso no los tiene que engañar, sobre todo las chicas. Bien, Porque además muchas de las chicas no ven, al menos a mí me ha pasado con las mías, no veían, se sentían tratadas igual. Y yo decía, no os tratan igual y vosotros nos percibís igual, porque os calláis. ¿Y por qué os calláis? Porque pensáis que no estáis suficientemente preparadas. Y no es esto, ¿vale? En el momento en que dan el cambio, algunas estudiantes que no eran súper buenas estudiantes, también mejoran en sus estudios, porque asumen las estructuras, les dan seguridad para hablar, saben en qué se tienen que fijar y salen de su caparazón y se encuentran a sí mismas como oradoras. La cuestión del género hay que tenerla presente, no porque yo sea feminista, que sí que lo soy, pero porque al afrontarlo nos dimos cuenta de esto con otras debatientes, de los que les costó a ellas encontrar su voz como debatientes y que no quieran debatir igual que lo hacen los chicos, con sus mismas palabras, sus mismos gestos. Tengo fotos, tendría que buscarlos, ¿no? Pero tengo fotos en que, claro, como lo hacen por imitación, imitan los gestos de los debatientes, no de las debatientes, de los mejores debatientes. Y hasta los que venían de los mismos grupos, hacían los mismos gestos, ¿no? Dices, pero no ves que y se ponían la mano en el bolsillo del pantalón, igual que el campeón del mundo. Y dices, pues, no, hombre, ¿no ves que esto no va contigo? Tienes que encontrarte como oradora. Sí, eso es bien, imprescindible. bien, bien. En esta ¿Qué misma más? línea, pero en esta misma línea, o sea, te voy a hacer la siguiente pregunta, pero en realidad va en toda esta experiencia que estás contando, de tanto de las personas que vienen a hablar, o las cuestiones de género, las cuestiones de las timideces Mm, que se superan. mm, Yo no me voy a poner a hablar acá, pero del intercambio también con los docentes del año pasado. El año pasado hicimos una versión piloto virtual del debate, mm. y las experiencias que después cuentan los propios docentes son muy ricas, pero que este, realmente que es una experiencia que puede ser removedora también para muchos estudiantes también participar en estas instancias, porque los enfrenta justamente a tener que expresarse en público, que hacer cosas que por ahí en principio les da un poco de Pero, miedo, o que no pensaban que podían hacerlo tan bien, pero digamos. yo creo que no solo se trata de enfrentarse a hablar en público. No se trata solo de eso. Se trata de gestionar el conocimiento que tienes.
y de ordenar la mente. O sea, no solo se trata de esto, sino de Perfecto. cuando tú tienes que gestionar una información, ya sea rápidamente o con más tiempo, aprendes a que hay un método o a que hay métodos para hacerlo, que se adaptan. O sea, aprendes a pensar al principio inconscientemente de qué es lo que te va mejor. Pues, por ejemplo, ¿cómo te va mejor prepararte la información? En tarjetones, en libretas, en el ordenador con cuadritos, lo que sea. Al principio ellos, por mucho que tú les digas, la plantilla es esta y esta y esta, pero van a su bola. Luego, a medida que se van metiendo en el mundo del debate, como lo quieren hacer mejor, dicen, ostras, sí, porque no me he fijado. Entonces, claro, para poder debatir no solo tienes que hablar bien, o sea, tienes que amueblar la cabeza. Claro, ¿qué pasa con esta juventud? Pues uno, te puedes encontrar, te puedes encontrar con los estudiantes estos modernos que viven en las redes y que tienen de todo, cuatro o cinco pantallas a la vez, lo hacen todo a la vez. Y entonces, claro, como lo hacen todo a la vez, no tienen un orden en la cabeza. Y te ayuda a ordenar la cabeza y a buscar tu forma de ordenar de cabeza. Y además a cómo buscar la información y seleccionarla para que sea buena. Uno de los talleres más fascinantes, que a mí me pareció más fascinantes de todos los que he visto, que he visto un montón, fue uno que además me lo comí 2 veces en 2 formaciones en inglés, una en París y otra en Portugal, que fue cómo hacerte el propio árbol del conocimiento. Es decir, si tú tienes una materia, si tú tienes un bloque de materia, ¿no? O sea, que tienes que preparar, porque sabes que hay unas nociones que son de economía, hay otras cosas que son de discriminación y tal. ¿Cuál es el tronco de lo que tienes que buscar? ¿Cuáles son las referencias troncales básicas imprescindibles? Luego, ¿dónde puedes encontrar información accesoria en las ramas, ¿no? O sea, en blogs, la credibilidad de esos blogs, en las revistas, en compañeros que tienen talleres específicos sobre estos colgados en la red, etc. Y entonces construirte lo que ellos llamaban tu árbol del conocimiento. Es más, con una de las estudiantes que fuimos a estos campamentos de verano, perdonad que me ría, pero es que me tenía que haber visto a mí ya una compañera pasado los 50 en medio de toda aquella juventud asistiendo a lo del árbol del conocimiento, ¿no? Y era en inglés. Pues una de las estudiantes que era una estudiante que había tenido una secundaria muy brillante, pero que además yo la tenía en clase de Derecho Penal. Y esta estudiante, claro, tuvo unas circunstancias personales por las cuales empezó a bajar el rendimiento. Trabajaba trabajaba en un supermercado, daba clases de inglés y le costaba gestionar, yo la tuve en primero, le costaba gestionar pues mi asignatura y luego las otras. Y entonces vio que hacía aguas su promedio de notas. Se apuntó a esto del debate porque le gusta, para hablar en público, es lo que hace todo el mundo. Pues bueno, la chica al final acabó debatiendo en inglés, haciendo de juez en inglés y dando estas sesiones, adaptó la sesión del árbol del conocimiento al árbol del conocimiento que tenían que construirse los alumnos de primero de Derecho. Porque una de las cosas que hicimos fue, hicimos una prueba piloto de asignatura propedéutica de Derecho, que eran cosas de estas, de argumentación y de ordenar papeles. O sea, el debate no es solo voy a hablar bien en público y voy a perder esos miedos. Eso es lo primero que vemos. El debate es cómo voy a seleccionar la información, qué información es troncal, qué información, cuál es el núcleo de lo que tengo que tener súper clavado, cuáles son las cosas accesorias, cómo tengo que gestionarla, guardarla, acceder a ella rápidamente o con facilidad, ordenarla y además también cómo tengo que trabajar en equipo,
cómo tengo que trabajar en equipo y cómo tengo que aprender a escuchar. También hicimos sesiones de escucha activa. No fueron muy exitosas, pero bueno, muy exitosas quiero decir, exitosa, hoy en día nos cuesta mucho escuchar, eh, escuchar y que nos entre toda la información, ¿no? Pero, o sea, aprendes no solo eso, no solo eso. Bien, bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que sería, ¿qué crees que sería algo que cambiarías de la forma en la que enseñabas debate al inicio? Es decir, aquello que la experiencia te ha dicho que es mejor hacerlo de otra manera. La pregunta también va enfocada pensando en que hay docentes que inician este año en el mundo del debate. Hay algunos que comenzaron, pero el año pasado, o sea que esta sería la segunda experiencia. Desde ese punto de vista, poniéndose en el lugar de los docentes que están iniciando en este mundo, ¿qué cosas te parece que pueden ser, desde tu experiencia, algunas cosas que capaz que al principio resultan intuitivas, pero que después uno las cambia? Más o menos por ahí va la pregunta. ¿Qué A cosas, ver, cosas que con la experiencia vas aprendiendo que por ahí es mejor hacerlo de otra manera, o se pueden evitar, o se pueden potenciar? Por ahí va. bueno, es difícil porque, claro, si fuera, diría, lo cambiaría todo, porque ahora sé de qué va esto y cuando empecé no tenía, no tenía ni idea, porque claro, evidentemente todas estas cosas del ARE, el ARE, el efecto espejo y todo esto, que yo ahora lo suelto como si fuera una debatiente de pro, pues claro, yo lo hacía, lo había hecho toda la vida, pero no lo tenía identificado, ¿no? Entonces, claro, lo cambiaría todo. Pero un consejo que yo daría, porque no todos los alumnos son iguales, no todos los centros son iguales, ¿vale? Una sería una, que nosotros no lo hicimos así. O sea, nosotros sí que teníamos una condición y que era que el debate no podía absorberte tanto como para que empeoraras el rendimiento académico. Eso, exceptuando uno que ni rendía académicamente ni en debate, normalmente la gente que estaba en debate rendía mejor académicamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se acostumbraba a hacerse las plantillas para poder estar en todo, ¿no? En las plantillas mentales me refiero. Esto de las plantillas mentales estoy insistiendo mucho y luego recuérdame que explique por qué. Esto sí que lo he vivido en experiencia propia. Pero yo lo que creo que aquí los docentes lo que tenemos que hacer es ser muy humildes, por supuesto que lo sois, porque este mundo, claro, nosotros lo vemos desde una edad, casi todos tenemos años de experiencia docente, pero no tenemos años de experiencia en debate. Y entonces lo que es muy bueno es estas cosas que en el mundo del British Parliament, del PP, te obligan a la fuerza. O sea, allí los que mandan son debatientes jóvenes y tú tienes que seguir las reglas de los debatientes jóvenes. Y si tú vas y eres juez, te tienes que chupar así, literalmente, perdonadme el verbo, te tienes que hacer las formaciones y te tienes que hacer los exámenes para ir subiendo y tienes que jugar y tienes que debatir. Pues mi experiencia me ha dicho que la mejor, bueno, la manera de entender todo esto es poniéndote en estas situaciones, si puedes, ¿vale? Pasa un poco de vergüenza, todo hay que decirlo. Porque, claro, yo cuando me vi con dos chicas que podía ser su madre, haciendo equipo y debatiendo allí en Perú sobre el Westworld y no sé qué, pues la verdad, pensaba yo, ¿qué demonios hago aquí? Pero claro, ¿qué pasa? Que te coloca en la situación. Lo mismo pensaba cuando acompañaba unos equipos, ¿no? Claro, eran mayores de edad, no me necesitaban a mí, pero sí que se necesita a alguien que controle desde arriba, ¿vale?
Entonces, la manera de saber qué es lo que hay que hacer es estar en las formaciones. Y si los jóvenes te dicen que la estructura es esta y que el impacto, pues te tienes que chupar el impacto y practicarlo y salir allí y que a ti también se te pasen las vergüenzas, ¿no? Esta una. Y la otra, yo creo que esto fue una cosa buena que hicimos, aunque hay que saber fijarse en la calidad, pero que hacer a los estudiantes partícipes de la formación del grupo. Es decir, que el grupo de debate no solo es el equipo que va a ir a debatir a tal competición con el otro colegio, con lo que sea, sino que son todos y ellos mismos pues que asuman una parte de gestión y también de enseñar, los que sepan, cuando ya sepan un poco más o porque tienen una facilidad para alguna cosa de enseñar a los más jóvenes. Yo creo que esto se hace mucho en el mundo del debate y creo que esto es muy positivo. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, yo lo haría todo diferente, pero no sé cómo, la verdad, porque cometí unos errores y seguramente cometería otros, ¿no? Ya sé que no se ha dado mucha respuesta. Igual con la última, mira, ahí es amplia, pero también muy concreta. Esta es la última pregunta que, digamos, como preparado la primera parte de este encuentro. ¿Qué consejos o tips le darías a los profesores que comienzan en este mundo del debate? Capaz que focalizarse en algo, o recordar tal cosa, o evitar tal, no sé. Te estoy guiando un poquito porque es muy amplia la pregunta, pero Sí, es simplemente, ¿qué consejos le podrías dar? yo creo que en el mundo del debate, cuando te metes en esto desde fuera, ¿no? Y piensas, tienes la intuición de que esto va a ir bien para tus alumnos, porque es una intuición que tienes, ¿no? O sea, tú lo descubres y dices, uy, anda, si esto que yo hago resulta que se llama tal y tal, esto podría ir bien para Menganito, porque Menganito esto lo sabe hacer, o no, precisamente Menganito, como lo que necesitas orden, le iría bien hacer esta, por ejemplo, hacer las introducciones, ¿no? Bueno, yo el consejo que le daría a los profesores es que tienen que tener la mente abierta y que ellos también se conviertan, que tengan la humildad, no lo digo porque seguro que son humildes, ¿no? Pero sí que he encontrado otros compañeros que acompañan y entonces, claro, no se meten a fondo. Entonces tienen que aprovechar la experiencia porque ellos también aprenderán para su discurso. Porque si no han hecho una formación específica en debate y argumentación, ¿no? Los profesores acabamos argumentando por intuición. Entonces tienes que hacer tú mismo, formar parte de esto. Para mí creo que es el mayor consejo, tener la mente abierta y aprender. Entonces, las libretas, toca estudiar y nada, y mucha paciencia. Y unas veces se gana y otras veces se pierde, pero siempre se aprende. Y conoce gente y colaboras y mira, y esto es el consejo que yo le daría. Que tampoco se pongan muy estrictos, muy estrictos porque todo tiene su tiempo. Todo pide su tiempo, sobre todo con adolescentes. Y que lo que sí que vi con los adolescentes más pequeños, con los más pequeños, por la experiencia, a veces nos traían a las actividades de debate a estudiantes de estos que ya los habían dado por perdidos. Dices, este chico no es nada, o chica no es nada tonta, pero no consigo que esté. Y les hicimos unas actividades y resulta que fueron los que lo hicieron mejor. O sea que por eso hay que tener la mente como muy abierta a todo, abierta a formarte tú, abierta a que te sorprendan estudiantes que no son muy buenos y que no son muy buenos o que a priori no te parecen muy buenos y que llegan allí y tienen mucha rapidez y que en principio son unos vagos, pero claro, como luego no quieres quedar mal ni hacer quedar mal
a tu comunidad, ¿no? A tu grupo, a tu, a tu equipo, a todos los que han estado trabajando y tal, pues entonces mejoran. Por eso mi consejo es tener la mente muy abierta y muchas libretas y muchas notas. Aprender de todo y buscar los espacios de reflexión. Bien, bien. Bueno, entonces un poquito con esta primera parte, eh, digamos, cerramos esta primera parte de las preguntas que habíamos preparado y abrimos un espacio para preguntas del público, digamos, de los asistentes. A mí me gustaría que rompiera el hielo de esta segunda parte, Fernando, con algún comentario que tenga. Quizás podemos dejar de compartir pantalla, capaz que ya que ahora lo hacemos, ya no tenemos más las preguntas allí, pero quizás, Fernando, si tenés algún comentario, una pregunta, y rompemos el hilo contigo y después abrimos sí, a todos los asistentes las preguntas que quieren hacerle a Margarita y bueno, entrar en Genial. este cuadro. De hecho, sí, la idea es que de pronto los profesores aprovechen muchísimo más este espacio. Y en ese sentido va mi pregunta, porque le quería pedir a Margarita si nos pudiese explicar una estrategia, que también está en parte del libro, que señala la importancia de analizar posteriormente los debates en el aula, transcribiendo los debates. Y esa estrategia me parece que también podría serles útil a los profesores. Si nos Es puedes verdad, comentar acerca de eso, porque me parece importantísimo también. es verdad, es verdad, es verdad. A ver, ¿cómo aprendimos tanto tan rápido? ¿Cómo aprendimos tanto tan rápido? Pues claro, porque cuando íbamos a las competiciones, una de las cosas que hacíamos era grabar. Pero claro, lo que hacíamos evidentemente no era grabar a los equipos contrarios. A veces sí, a veces sí con su permiso, porque cuando ya te conoces, pues ya te dices, ¿quieres que te grabe? Y entonces acababa yo pasando las películas de las intervenciones a todo el mundo al final del día o en el descanso, ¿no? Pero grabar las intervenciones de los nuestros. Entonces empezamos grabándolas y repasándolas, ¿no? Y repasándolas, viéndolas conjuntamente y tal, y se acordaban. Luego, pues hubo algunos debatientes que les iba bien transcribir el debate, es decir, lo tenían, yo lo había grabado, si no hacía de juez, yo estaba de público y grababa. Y entonces, cuando teníamos una de las pausas, con el wifi lo pasaba para que ellos pudieran repasar para las siguientes mociones. Esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué era importante hacerlo rápido en BP? Pues porque hay una moción, otra moción, y entonces a la hora de la comida, con los cascos te lo puedes mirar y entonces perfeccionar para las otras rondas, ¿no? Pero en el caso de que no sea así, cuando era académico, lo hicimos para que ellos se pudieran ver. Y más allá de se me nota muy nerviosa, no sé qué, pudieran analizar con los comentarios, con las retracciones que les hacían los jueces, verlo y constatarlo. Claro, como que son estudiantes que están muy acostumbrados a la pantalla, ¿no? A las pantallas, el hecho de transcribirlo les iba bien porque al transcribir se fijaban más y luego podían ir marcando las partes que consideraban que tenían que desarrollar. Y a partir de eso, luego en la práctica se volvía a coger esa moción para otras personas para que la pudieran desarrollar y ver cómo la desarrollaban ellos, ¿no? De hecho, en algunos torneos que íbamos varias gente, o sea que teníamos algunos amigos del público, por decirlo de alguna manera, grabábamos la misma moción en otras salas y podíamos comparar cómo habían ido nuestros equipos, ¿no? O sea, cómo habían ido, cómo lo habían enfocado, etcétera. ¿Qué es lo que hacíamos? Luego cuando ya se acababa, en la misma competición que dura varios días, pues hacíamos aquello de reunión de pastores y tal. Esto ya se fue haciendo prácticas y algunos debatientes se hacían sus propios archivos, pero la que empezó grabándolo todo
todo lo que se pudiera, fui yo, y así luego lo veíamos. Al principio nos fijábamos más en las cosas de comunicación no verbal. Fíjate que siempre dices o que pones esto, ¿cómo lo puedes solventar? Pues coge un lápiz y lo aprietas, o busca un rotulador así grueso y aprietas el rotulador y ya verás que el tic se te pasará y cosas así. Empezamos por las cosas de, como cualquiera que se mete en el debate, por las cosas de que, o casi cualquiera, de querer hablar mejor, de tener mejor presencia, tal, ¿no? Y entonces, claro, al verte, tú veías que no, o bien que no estaba tan mal como pensabas, o bien que lo que, por ejemplo, las cosas que se hacen con los pies, ¿no? Y Fernando dirá, ¿qué hacemos con los pies? Pues las chicas, por ejemplo, hoy en día llevan esos tacones y doblan los pies. Y parece una tontería, pero a los jueces se les va, si están de cuerpo entero, se les va la vista a los pies, porque no paran de hacer cosas raras con los pies. Y es una cosa que es completamente absurda. Y si ellas no la ven, entonces dices, ¿no ves que no paras de hacer cosas raras con los pies? No hace falta que te pongas esos taconazos. Porque, a ver, si estás a punto de caerte todo el día, ¿no? Esto Fernando, tiene una anécdota que puede explicar, porque fue la primera vez que yo que conocí a Fernando y le dije algo. No, pero no quisiera interrumpirte. Termina de comentar la segunda etapa de la revisión. Entonces, bueno, al principio lo hicimos así. Luego, cuando ya teníamos lo de la comunicación no verbal más controlado, o porque en BP no es tan importante, ¿vale? No es tan importante dar esa imagen de equipo, pues todos más o menos vestidos, más o menos igual, porque da sensación de equipo. Ya no tanto por cosas de que tienes que llevar corbata, ¿no? Sino porque la gente, porque si el equipo va con una cosa neutra, pues es más fácil que te vean. Luego ya pasamos a las cosas más de fondo de argumentación. ¿Ves cómo nos has explicado el porqué de esto y el porqué de lo otro? A ver, ¿ves cómo nos has sacado la evidencia que tenías? Pero a ver, ¿qué no teníamos en el cartapacio? Porque claro, en los estos que puedes llevar preparados, puedes llevar el material y lo tienes que llevar en papel. Ahora ya empiezan a dejar llevar tablets, pero lo tenías que llevar en papel porque si no, no lo podías sacar. Entonces hay que ensayar cómo sacarlo. Voy a decir, bueno, porque lo dice el estudio de la ONU. Y entonces, como unos conocidos debatientes, resulta que el estudio de la ONU era falso. Hombre, si tú quitas el estudio de la ONU, tienes que sacarlo y que lo vean los jueces, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso iba bien. Claro, ahora se hacen muchas cosas que las retransmiten en streaming, o hay muchas cosas que están colgadas. Entonces se pueden ver también a los otros debatientes. Y si te ha gustado el debate, analizarlo. Por eso en el libro es un debate que se hizo en una especie de torneo un poquito cerrado, de ensayo para CEMUDE, creo que era, o para unos europeos, no me acuerdo, pero que iban allí unos equipos por invitación. De hecho, yo no estuve en este debate, pero Kiko Torres y Sergio Melero sí lo hicieron y les dejaron grabar todo el debate. Y así pudieron transmitirlo y fijarse en todas las cámaras, qué es lo que hacen, qué es lo que les falta, cómo impactan y todo eso. Ahora hay muchos debates enteros online y estudiarlos va bien. No sé si de la modalidad Worlds, pero hombre, también podéis grabaros cuando hagáis prácticas o quedar para practicar con otros grupos de otros colegios. Va bien, va bien. De hecho, nosotros cuando hacíamos las actividades de secundaria, cuando las iniciamos, ya quedamos con varios institutos y entonces iba bien porque luego pues se pusieron en contacto, nos pidieron más formación, los grabamos, les dimos
Les dimos porque eran intervenciones muy cortas, pero así ellos salían como diciendo, qué mal lo hemos hecho. No, así las analizáis y veis que en realidad no os habéis dado cuenta, pero que tienen un orden. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es imprescindible. Te hace progresar muy rápido. Hay muchas gracias por estos consejos que la verdad que son muy importantes, el hecho de grabarse, de verse. Nosotros queremos a partir de ahora también abrir las preguntas de los docentes que están en estos momentos preparando, digamos, los temas, en fin, naturalmente no sobre los temas, sino sobre la modalidad de debate o sobre las preguntas que quieren plantearle a Margarita. Tanto lo pueden hacer de manera oral, que pedimos que levanten la mano o con la manito ahí del Zoom, o si no, bueno, ahí levantan la mano física, o si no, también pueden escribir las preguntas a través del chat y nosotros las vamos leyendo y se las vamos leyendo a Margarita para que las pueda contestar también. Así que bueno, ahora sí se abrió totalmente todo. Que conste que el formato Walls, sí sé cómo funciona, pero no, este me quedé a las puertas. Claro, estamos hablando, para hacer una aclaración, hay varios formatos de debate. El formato de Words es el formato de debate escolar, que es el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Hay 2 equipos, hay 3 oradores por cada uno de ellos, bueno, ese es el formato. Hay otros formatos diferentes, otros es, por ejemplo, el formato del Parlamento Británico, esto que habrán escuchado que dice BP, cada tanto Margarita, bueno, es otro formato diferente, pero a ver, no importa entrar en ese formato, lo que importa es sí que hay una dinámica de argumentación, de debate, de confrontación de posiciones que es análoga y por eso tiene sentido también, o sea, no hay problema en que sea un formato u otro. Bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas. Voy a ir en el orden que las voy viendo en las manitos. Andrea Alvarenga, que ya es una docente reincidente. Andrea, esto engancha, engancha mucho. Sí, ahora justo cuando estaban hablando pensaba, ¿por cuántos años estaría haciendo esto? Porque me encanta. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por todos los consejos y muchas de las cosas que dijiste. Creo que a todos los profes nos hicieron identificarnos. Primero agradecerte y comentarte que lo que dijiste respecto a la cuestión del género, ¿no? De cómo a veces es difícil en las clases que las chiquilinas también participen. Un poco, mi consulta viene un poco por ese lado y con relación a la conformación de los equipos. Yo quedé seleccionada en un grupo que es precioso, esa clase es un sexto de bachillerato, o sea, el último año del bachillerato, en la cual tengo muchos... ¿Qué edad? Bueno, 17, la mayoría tiene 17, algunos ya cumplieron 18 años. Vale. Y bueno, y ellos en realidad, quería preguntarte si hice bien o si me darías otro consejo, ¿no? Ahora Horacio hace unos días nos pidió que enviáramos ya la lista de los estudiantes que van a ser los que van a representar a la clase, que tienen que ser 5 estudiantes, y como tengo muchos estudiantes que quieren participar, yo les dije a ellos que ellos decidieran entre ellos quienes querían ir al debate. La cuestión es que salí a otra clase y cuando volví ellos estaban haciendo una votación, pero estaban haciendo una votación por la negativa. Es decir, 8 estudiantes se postularon y cuando entró al salón ellos estaban votando a quien no querían, lo cual evidentemente es un problema. Entonces te quería preguntar, ¿qué consejo me das para, bueno, los dejo decidir, planteo otra forma obviamente que no sea esa, y los dejo decidir o decido yo quiénes van a conformar el equipo? La clase es de alrededor de 28 alumnos más o menos, estudiantes. Bueno, a ver. Quiero hacer una aclaración antes de cuando esté Margarita, perdón que interrumpa, pero para poner en contexto a Margarita de cómo lo estamos trabajando acá, porque nosotros no trabajamos con clubes de debate, sino como ámbito dentro del aula, o sea, imagínate que son más o menos 28, 30 chiquilines, pueden ser menos también, entonces se trabaja con toda la clase y luego se decide
quiénes son los 5 integrantes que van a representar a toda la clase en el debate, porque el primer premio del Torneo Nacional de Debate es una estadía en una de las colonias vacacionales que tiene la Administración Nacional de Educación Pública para toda la clase, no solamente para los 5 debatientes, sino Eso está para muy todo. bien. Para todo, entonces se integra toda la clase. Perdóname, Andrea, que haya hecho esta aclaración, y perdóname, Margarita, pero para ponerte en contexto de cómo se trabaja acá, para que puedas contestarle también. Vale, a ver, una de las cosas que aprendimos para que, claro, una vez tú escoges una vez se escoge a alguien, claro, los otros se desconectan y a ti no te interesa como profesora que los otros se desconecten, ¿no? Esto yo lo he ido aprendiendo, o sea, aplicando cosas de clase al debate y cosas del debate a las clases regulares, actividades de clase como simulaciones de juicios y cosas así, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Si pudiera, si puedes, porque igual el tiempo no te da, que haría una mini liguilla entre la clase, rápida, unos debates rápidos. O sea, no hace falta que sean con toda la estructura, o sea, del tema sí, porque es el que supongo que estáis preparando, ¿no? Pero pues que si tienen, no sé cuánto tienen, 4 minutos para hablar o lo que sea, con menos tiempo, que puedas hacer cruces más rápidos y entonces establecer según, y que el jurado de esa mini liguilla también sean alumnos, ¿vale? De manera que el equipo que salga, que ellos se agrupen en los equipos como lo harían naturalmente en clase, que lo harán con sus amigos, etcétera, etcétera. Y entonces, luego haces como si son 28, se puede hacer una cosa así, rápida, de debate rápido. Nosotras teníamos una especie de liguilla de debate rápido con equipos de 3, entonces, que se sortea, y cada debate duraba un cuarto de hora. Y quienes ganen de esa liguilla, con el tema que estáis trabajando, por lo tanto, todos tienen evidencias y todos están trabajando argumentos, quienes ganen, vayan ellos. A ver, con el compromiso de que luego cuando se practique, los otros los otros equipos quedan establecidos según están en la liguilla, y los otros equipos pues tienen que seguir haciendo cosas. Por ejemplo, equipos sparring, porque van a tener que practicar, ¿no? Van a tener que practicar, rebatir. Entonces, si tú ya los tienes montados en equipos, aunque hayas escogido el que tiene que ir, ¿no? El que en principio tiene que ir, tienes un orden de prelación de equipos, porque pon que los 5 que tienen que ir, uno se pone mal, lo que sea, le coge COVID y entonces no puede ir. Pues ya puedes coger a alguien del otro equipo, ¿vale? Tienes el equipo A, el equipo B, como hacen en comillas, pero sin que sea como una cosa muy tal. Y mientras estáis preparando, hacen de sparrings. Claro, todos debaten, porque de hacerlos debatir antes, poner a prueba los argumentos en simulaciones y grabarlas, y grabar las simulaciones de debate, que esto también lo hicimos, y grabar las simulaciones de debate, es luego cuando las analizan entre todos, pueden ver, ostras, pues sí es verdad, mira que nos hemos dejado que teníamos aquí el informe tal, o lo que escribió Menganito, o lo de la enciclopedia de más allá, ¿no? Y también ver los tics, o detectar a quién se le da mejor hacer un exordio o no, porque los exordios también se llevan preparados, claro, para montar las líneas argumentales bonitas. O sea, claro, en este formato, las metáforas, si puedes explicar las líneas con una metáfora, ¿no? Entonces todos contribuyen a lo que van a defender los otros. Porque si podéis hacer sesiones de sparring, pues eso va muy bien. Igual que también se aprendan las reglas de juzgar.
esto es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que si se hace bien, que es buena del formato parlamentario británico, que yo empecé a hacerlo yo con estudiantes que lo habían hecho bien, pero se habían quedado sin equipo y tal, llevarlos y que aprendieran a hacer de jueces. Pues porque se ponen en el otro lado y les pueden decir, yo como juez he echado en falta esto, ¿no? Y todos hacen algo. Porque si no, a la que tengas el equipo de ciclo, los otros se desconectarán. Y ya no seremos nosotros, todos, los de la clase sexto A, por decir de alguna manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Clarísimo, muchas gracias. Voy a plantearles ahora la semana que viene y vemos. A ver, lo puedes ir adaptando según tus estudiantes, pero no me había encontrado nunca que votaran los que no tienen que ir. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, yo cuando entré, pero es muy divertido. Yo sigo en esto y creo que voy a seguir por mucho tiempo porque es muy, además de lo formativo, a mí por lo menos me divierte mucho y ellos se divierten mucho. Y como también acá los organizadores pensaron en eso, de que los premios finales para toda la clase, creo que eso mantiene también la motivación de todos ellos, ¿no? Y también el ayudarse, incluso ahora que estamos en la fase de armar nuestros argumentos y bueno, que ya sabemos las mociones, algunas de las mociones que nos tocan, están todos en realidad participando. Y otra cosa, gracias por eso que aclarabas de los oradores, ¿no? Porque claramente cuando uno les pregunta a ellos quiénes quieren que sean los representantes de la clase, los estudiantes que siempre son mencionados por los compañeros son aquellos que hablan mucho en clase, que participan mucho. Está buena esa aclaración que planteaste tú. Bueno, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Andrea. Y también tenemos a Claudia, que tiene la manito levantada. Claudia. Buen día, bueno, mi nombre es Claudia Sanberro, soy docente de filosofía del Liceo Campos de Soriano. Y bueno, agradecer un poco, sí, porque me pareció muy valioso y digo, en este proceso de todas estas anécdotas que hizo la profe, o sea, encontré varias cosas para valorar, ¿no? Por ejemplo, esto del redescubrir los alumnos, me pasó justo que en una instancia de práctica de debate, descubrí un chico que hablaba de forma genial, con un lenguaje sumamente adecuado, desde que lo descubrimos, desde que como la clase es muy avasallante, él nunca se animaba a hablar. Y en esto de empezar a respetar sus tiempos, como yo les digo, el derecho legítimo de hablar, el derecho legítimo de escuchar al otro, él logró revalorizar la forma de hablar y su espacio, e incluso que todos los compañeros ahora quieren que los represente. Entonces, o sea, lo que descubrieron, eso es una cosa que les remarco mucho, lo que descubrieron ustedes en ese derecho de aprender a escuchar al otro, ¿tá? Porque a veces en ese afán por defender mi idea, nos estamos quitando un derecho muy importante, ¿no? Entonces me encantó eso que tú dijiste, eso de observar bien, de dar los espacios, y me pareció genial. Lo cuento como experiencia porque realmente pasa así, ¿no? Y bueno, y preguntar algo que no sé si es referido a ti o a Horacio, con respecto al formulario del derecho de imagen de los chicos que vamos a tener que hacer, porque claro, como son todos menores, no sé si ese formulario lo van a proporcionar ustedes o lo buscamos nosotros desde nuestras instituciones. Existen las dos opciones. Puede ser que simplemente Margarita contesto lo específicamente operativo y te dejo para que puedas aportar. Sobre el formulario, nuestra idea es dar un formato, que todavía no lo hemos pasado, pero si hay algún formato establecido del propio centro educativo, lo pueden usar perfectamente. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Muchas gracias, porque ahora ya con la selección de los chicos ya vamos a tener que empezar a hacer esas cosas también como un trámite formal para enviar. Gracias. Margarita, sí. Pero con esto de grabar para practicar, también nosotros lo que hacíamos cuando inscribíamos a los estudiantes en el grupo, ¿vale? Y también cuando hacíamos una actividad con los de secundaria,
como en los institutos ya tienen la firma de los padres con el consentimiento para ser grabados a efectos educativos. O sea, nosotros eso siempre lo teníamos hecho ya al principio. Es muy importante porque si no luego, tanto si utilizas la imagen internamente como si la utilizas pues, para formaciones de otros, al ser menores es especialmente delicado, sobre todo donde se guardan, el acceso que puedan tener a las filmaciones de las simulaciones y esas cosas, ¿vale? No colgarlas en abierto y todo eso. Bien, Perfecto, muchas gracias. gracias. Bien, vamos entonces a Juan Gonzalo, que tiene ahí la mano levantada. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Se te escucha pero no se te ve. Sí, no, escúchame, tengo bastante mala señal. Mi duda está con el tema de la participación, ahí que están hablando. Yo mandé un mail hace unos días y necesitaba saber del tema, si la fecha límite era 18 de agosto y nosotros teníamos una instancia para elegir, estaban viendo de elegir a los que iban a participar, había varios interesados, y nosotros habíamos previsto elegirlos el 22 de agosto, si podíamos enviar un poco después de esa fecha límite que estaba planteada, la nómina de estudiantes que iban a participar efectivamente. bueno, si ya tenés armado una instancia específica, bueno, enviarla el 22. Eso no Está quita que perfecto. la fecha sea el 18, sobre todo porque con la información que van enviando, nosotros también la vamos enviando para ingresar en el Discord. O sea que si ya tenés armado eso para ese día, bueno, no pasa nada. Pero Dale, gracias. en general para todos los docentes y sobre todo para nosotros como administración, como organización y para cargar los datos y que los docentes y los estudiantes puedan ir ingresando en Discord con tiempo y jugueteando, digamos, con la herramienta, pusimos la fecha del 18 y esperamos que respeten eso. Pero naturalmente, si hay algún tipo Ah, de excepción, algunos días no hay problema. bien, gracias. Porque también lo que dijo Margarita me recordó la dinámica que estamos instrumentando, que es como una liguilla de debates, que claro, en la asignatura que yo tengo, que es Estudios Económicos y Sociales, es solamente una vez por semana. Entonces tenemos solamente el 15 y el 22. Y esa liguilla de debates, entonces está haciendo en estas instancias, y después de la última, que terminaría la liguilla de debate, que es el 22, es que se va a dar la instancia de votación y decisión de quienes representan. Por eso es que no lo podemos hacer antes. Así que justamente estamos instrumentando eso, que para elegir quiénes van a ser los representantes. Así que bueno, me gustó saber que estamos en un camino correcto, o que por lo menos una especialista en el tema recomienda transitar. Así que bueno, gracias por el aporte y gracias por la tolerancia con la fecha. Bien, bien. Tenemos una pregunta de Bruna Navarro y después de Bruna vamos con una pregunta de Rafaela que está en el chat para ir organizando un poco la instancia. Bruna, te damos la palabra. Bien, buenos días. Quisiera preguntar a Margarita acerca de durante su experiencia. ¿Has logrado ver una diferencia entre un debate individual, o sea, tipo versos, y uno que sea entre equipos? ¿Cuál sería la diferencia? No he entendido bien la pregunta, no la he oído bien. Es decir, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un debate en el cual es entre versos, una persona contra otra, y uno entre equipos que, como es el caso, entre 3x3? A ver, los debates siempre son en equipos, ¿vale? Bueno, hombre, a ver, hay debates políticos que son uno contra uno, ¿no? Pero los debates en los que las modalidades de debate en los que he estado presente siempre son en equipos, ya sean de dos como el BP,
de 3 como este del Worlds, o de 3 como el de Masters del Mundial, o de 4 como el académico, ¿vale? De hecho, en Cataluña tenemos uno que son hasta 6, que ya, ¿no? A ver, pero yo creo que lo que hay que ir probando en un equipo, en función del reglamento y de la modalidad, es qué papel le da mejor a las cualidades de cada estudiante. Porque una de las cosas buenas que descubren entre ellos cuando hacen estas liguillas, pues, liguillas ya sea para practicar o lo que sea, van descubriendo las habilidades, en qué es bueno cada uno. Puede haber una persona que le cueste más hablar al principio, pero que sea súper organizado a la hora de comunicarse con los compañeros en mesa, etcétera, o de gestionar la información. Entonces, en estas liguillas ellos van reconociendo qué es lo que se les da mejor, y tú como docente también lo ves. Porque claro, a todos les gusta refutar. Al principio todos quieren refutar. Pero claro, tienen que aprender bien el rol. Hombre, lo ideal es que a lo largo de la práctica del debate, si se sigue con el proyecto, puedan hacerlo indistintamente. Pero cuando se va a una competición por primera vez y se hace, pues descubrir en qué papel se les da mejor a cada uno. Porque claro, lo que les cuesta mucho es diferenciar al principio, es no solaparse. O sea, que todos los miembros de ese equipo tienen un discurso. Es decir, que hay quien introduce el tema, quien argumenta, quien refuta, quien cierra. Porque si no, se pasan todo el rato repitiendo lo mismo. Y una manera de que lo vean es grabándolos. Porque en las reglas del Word tampoco pueden decir todo lo mismo, ¿no? Eso pasa mucho en académico al principio. Sí, muchas gracias. Bien, vamos con una pregunta entonces de Rafaela Morales, que la plantea por el chat, la voy a leer. Dice, buenos días. Para no interrumpir a Margarita, quisiera preguntar, Horacio, bueno, la dirige a mí, pero en realidad es una pregunta que también está dirigida a vos, Margarita. Para estar segura de ello, las mociones deben ser abordadas desde una mirada internacional, ¿verdad? Y no solo de Uruguay. A ver, o sea, yo voy a decir, hay una moción que es específica de Uruguay, es sobre si se debería promover una reforma constitucional para eliminar el voto obligatorio en el Uruguay. O sea, o sea, te digo cuáles son las 3 mociones, no para hablar de argumentos de las mociones, porque nosotros no queremos condicionar ni para un lado ni para el otro. Hay otra moción que habla sobre si es mejor la agricultura orgánica que la convencional, y otra moción habla sobre si se debería incentivar el uso del lenguaje inclusivo. Son esas 3 mociones que están en esta primera fase de preclasificación, que es el primer encuentro que van a tener, ¿no? ¿Querés contestar vos algo sobre esto, Margarita, más allá de la... Sí, hombre, las mociones, excepto que haya una información previa o que la misma moción ya te haga el framing, ¿no? O sea, hay mociones en las que el contexto te viene delimitado o en la mismo enunciado de la moción, o porque anteriormente lleva una explicación previa, ¿no? Pero si no, se miran de manera global. De manera global en el entorno en el que se mueve esa competición. O sea, que si es una competición nacional, pues en el entorno nacional. Claro, al ser de un formato que te permite prepararlo antes, en las experiencias internacionales, las experiencias internacionales te pueden servir de evidencias para tus argumentos. Yo lo veo claro.
Pero lo que sí que se puede hacer es entonces, al presentar el argumento, cuando se hace la introducción, presentar el contexto en el que se va a contestar esa pregunta. Claro. Eso es el framing. Yo agregaría simplemente que el hecho de que estemos en Uruguay no quiere decir que no se puedan utilizar. Estoy repitiendo lo que dijiste vos, Margarita. No impide que se puedan utilizar argumentos o experiencias o estadísticas de otros países o de otras regiones, en fin, siempre y cuando vengan en apoyo de la posición que se está defendiendo o sirvan para refutar algún argumento de la casa contraria, ¿no? En ese sentido no hay restricción. Pero claro, hay que tener en cuenta cuando se utiliza en este tipo de debate que viene preparado, que es el Word es como un mix, ¿no? Que tiene mucho de académico. Hay que tener en cuenta que tú no puedes decir, que un argumento no puede decir, es que en Francia lo hicieron y les salió de perlas. No, no. Entonces tienes que decir, en Francia lo hicieron, o sea, en Francia lo hicieron en estas circunstancias, en este contexto, tal, y le salió bien por esto y por esto y por esto. ¿Vale? Porque solo mostrando la evidencia queda pobre. ¿Sí? Os habéis quedado congelados. No, ahora sí, se quedó todo congelado, pero ahora volvió a la vida. ¿Sabés qué? Mira, para que veas que la gente está súper atenta, acá Nazarena me pregunta por chat, me mandó un mensaje, creo que es por privado, creo que no se lee. Pero mira lo que dice Nazarena. Buenos días, creo que Margarita había dicho que le recordaran luego algo sobre las plantillas mentales, aunque no recuerdo bien. O sea que se quedaron con la intriga de esto. Os voy a explicar la experiencia propia, que esto es noticia. A ver, claro, bueno, yo tengo dos enfermedades crónicas, fibromialgia y fatiga crónica, y la fatiga crónica acabó fatiga intelectual, y la fatiga intelectual acabó afectando físicamente al cerebro, ¿vale? Entonces yo hace 12 años que se me detectó en el cerebro unos problemas de riego sanguíneo, ¿vale? De riego y de neurodegeneración. Aquí donde me veis. Entonces, cuando empecé el debate, cuando empecé con esto del debate, estaba mal, pero claro, tienes que ir a trabajar, ¿no? Y cuando empezamos sobre todo con el parlamentario británico, que utilizas los recursos de cultura general, ¿no? Entonces, este psicólogo que nos ayudaba con la comunicación no verbal, que es su especialidad, me dijo, es que esto lo quiero seguir de cerca porque todo lo que he leído sobre plasticidad del cerebro me lleva a pensar que la utilización, este tipo de debate, como tienes que aprender a ordenar siempre de una manera en función de lo que quieras decir y del rol, y también a contestar ordenadamente en función de lo que quieras atacar, si quieres atacar la afirmación, el razonamiento, la evidencia y por qué, con los actores, los impactos y tal. Todo esto es tan detallado, que estos dibujitos del libro, que creo que en los estudiantes, en estos que son malos, lo pueden llegar a asumir y que la plasticidad de su cerebro los asuma y reconduzca los circuitos para ordenarse. Entonces, una de las cosas que me pasaba con estos problemas de riego es que a veces me costaba ordenar las frases, yo misma me perdía en clase, etc. Bueno, después de todo este tema de escribir el manual, este año, ahora estoy de baja médica, este año notaba que el cerebro me iba raro, ¿no? Porque escribía cosas interesantes y el día siguiente no podía hablar. Me volvieron a hacer las pruebas del cerebro porque me dijeron, esta neurodegeneración puede ir a peor, estabilizarse o mejorar. Pero eso, como no sabemos cómo va la plasticidad del cerebro, pues bueno, me hicieron las pruebas, se estabilizó, fui a peor y se estabilizó.
las últimas pruebas han dado en imagen que ya no tengo esa neurodegeneración, porque el cerebro se ha reconectado. Claro, la neuróloga me dijo, ¿y por qué se debe de haber reconectado? Entonces se me conectó la neurona y le llevé el libro que escribimos y le dije, no, es que he estado haciendo esto. Y esto puede haber influido. Y claro, la neuróloga me dijo, es que esto, claro, que has escrito todo esto, te ha ayudado a reconectar el cerebro. Evidentemente, claro, me ha llevado a hacer una labor consciente y otra inconsciente, porque aquí, lo sabe Fernando, esta panda de locos del debate, pues me llevó a la situación de tener que competir en un mundial. O sea, yo no solo juzgando, porque le obligan a juzgar, no solo enseñando, sino que haces todos los papeles de la obra, ¿no? O sea, juzgas, te juzgan, formas, te forman, y ya el colmo fue en Perú, vale, a la Copa Masters, a debatir, y así hemos acabado. Por eso, esa era la anécdota que quería explicar. Claro, no saben bien cómo, porque el cerebro es un gran desconocido, pero sí saben que al practicar esto reiteradamente puede ayudar ayuda a personas como me ha ayudado a mí, y en el caso, por ejemplo, pues de niños con dificultades de aprendizaje, con mucha paciencia, porque evidentemente no se trata de tomárselo esto en plan, se te va a arreglar y tal, pero sí que ayuda, porque evidentemente te da unas muletillas que al principio las utilizas conscientemente, porque cuando vas a debatir sacas la libretica, ¿no? Y luego ya las utilizas inconscientemente. Es que yo me he dado cuenta de que me pongo a leer cosas de penal y digo, pues vale, cita mucho artículo, pero aquí no hay por qué ninguno, ¿no? Y esto esta era la anécdota que quería explicar, porque además es muy reciente. Muchas gracias, Margarita, y aparte por compartir tu experiencia vital, que también nos sirve para encontrar otras facetas y beneficios de todo este ejercicio, ¿no? De toda esta actividad, ¿no? Acá en el chat siguen poniendo Adriana Muniz, que es la referente nacional de filosofía en UTU, dice, estamos súper atentos, gracias por compartir tu experiencia y sabiduría, gracias en nombre de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Gabriela Robeira también, muchas gracias, es productivo. María Constanza, no llego a leer el apellido, muchas gracias por la presentación y por la experiencia. Gisela Milesi, también docente, es un privilegio participar en esta capacitación. Muchas gracias, Margarita, por compartir todas tus experiencias, excelente, muy útil para nuestra formación. Bueno, Andrea Alvarenga, notoria esa experiencia. Patricia Tomsic, gracias por estas instancias. Bueno, ya ves que hay un montón de agradecimientos. Nos estamos llegando ya me voy a poner roja. Hacia el final. Quisiera darle la palabra, ya sería la última pregunta, el Inspector Nacional de Filosofía de Educación Secundaria, Alejandro Villagrán, que está levantando ahí la mano. Alejandro, le damos la palabra. Bueno, buenos días a Margarita, buenos días Bernardo y buenos días a todos los participantes. Quería agradecerte personalmente, a los dos también, por todas estas actividades. Me hizo emocionar mucho tu experiencia de vida, pensando en tantos adultos mayores o en jóvenes que tienen problemas a veces en el aprendizaje, cómo ha podido sobrellevar y superar esto, así que felicitaciones. Y quiero repetir que de la Inspección Nacional de Filosofía apoyamos todo este proyecto y agradecemos a todos los docentes de filosofía que están participando y los estimulamos a seguir trabajando en el mismo. Y sobre todo era agradecerte, Margarita, porque fue excelente, fue muy sensible, muy empático, nos llegó a todos y aparte de la excelencia académica, se nota la sobresalencia personal, o sea que realmente te agradecemos en eso. Y muchas gracias a Bernardo también. Y gracias también a Fernando Tincopa también, que estuvo también detrás de todo este proceso y que también aportó
está aportando muchísimo en todo el proceso de debate y también en este ciclo de capacitación. Bueno, puntualidad inglesa absoluta, porque acá yo tengo que son las 12 en punto y estamos terminando las 12 en punto, así que les agradecemos a todos por la participación, especialmente a Margarita por haber compartido sus conocimientos, su experiencia de vida, por su experiencia profesional también, y que seguro que los docentes, cada uno en sus respectivas aulas y trabajando todos estos temas en el ámbito del debate, lo van a saber aprovechar muy bien. Así que bueno, me despido y espero que estén bien y que, bueno, que tengan un buen fin de semana.